Que la paz de Jesús esté con vosotros. Nuestro amigo Mauricio Cortés desde Colombia nos propone el tema sobre las revelaciones privadas. Y empezamos una catequesis con el auxilio de las Sagradas Escrituras y de documentos del magisterio, principalmente del catecismo de la Iglesia, para hablar sobre las revelaciones privadas. Había dicho yo que sería interesante arrancar con el evangelio que nos proponía la liturgia ayer. Ayer era el evangelio según San Lucas, capítulo 7. Me centro en los versículos 24 al 27, que nos dice: Así pues, todo el que oiga estas palabras, quien habla es Jesús, estas palabras mías y las ponga en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Nos habla de la casa cimentada sobre la roca. También en el Evangelio de Lucas va a aparecer el mismo ejemplo, la misma escena relatada por Jesús, pero en este caso va a decir que cavó y puso cimiento. Son terrenos diferentes. Tal vez Mateo estará dirigiendo estas palabras en Jerusalén, donde las construcciones eran de este tipo. Entonces, habla de una casa edificada sobre la roca. Ciertamente las aguas que caían sobre las colinas, entre los cerros, y desbordaban los ríos, eran como raudales enormes que arrasaban con todo. Es a eso que se refiere. Y se refiere, Jesús usa este ejemplo diciendo: el que escucha mis palabras, dice Jesús, y las pone en práctica, es como un hombre prudente o un hombre sabio o un hombre sensato que sabe edificar su casa sobre roca. La palabra roca es la que vamos a tomar como referencia. Recordemos que en Mateo capítulo 16 también va a decir Jesús: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando habla en el Evangelio, principalmente en el de Mateo y en las Sagradas Escrituras, habla de roca. Hay dos tipos de roca: está la roca de fundamento y la roca de edificación. Si utilizamos el texto bíblico, si seguimos con la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 20 y siguientes, dice lo siguiente: edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados para ser morada de Dios mediante el Espíritu. Sigue hablando de la edificación, sigue hablando de la roca del fundamento, que tiene que ser, dice, sobre el cimiento, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, dice Efesios 2:20, y profetas, y la piedra angular es Cristo. Nos sigue hablando de la roca, de la piedra, del fundamento sobre el cual hay que edificar. Y lo interesante también dice en el versículo 22, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados para ser morada de Dios mediante el Espíritu. Vosotros estáis siendo edificados, están en construcción. ¿Para qué? Para ser morada de Dios. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. Ahora, de todo esto que hemos dicho, de ser un hombre prudente, de ser un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre sensato, de saber edificar, de saber dónde poner nuestra vida, dónde ponernos, dónde cimentarnos, donde edificarnos para ser morada de Dios mediante el Espíritu. Partiendo de esa premisa, entonces podemos entender lo que es la revelación, lo que es la morada de Dios, lo que es el Espíritu, qué función cumple Cristo en la revelación y qué función cumple el Espíritu en la revelación. Pero para entender eso, tenemos que entender primero qué es revelación. Y al hablar de revelación, tenemos que entender primero, revelación, revelar viene de descubrir
algo que estaba oculto, que no se veía, que no se sabía, que no se conocía, luego se descubre, queda descubierto. ¿Para qué? Para ser comprendido, para ser entendido, para conocer ese algo que estaba cubierto. Esa es la revelación. Ahora, Dios estaba cubierto, la voluntad de Dios estaba cubierto ante los ojos y ante la sabiduría humana. Dios siempre quiso revelarse, descubrirse, darse a conocer al hombre. En la historia existe lo que conocemos la revelación sobrenatural, que es la revelación divina. Entonces, una pregunta que surge: ¿cómo puede ser la revelación sobrenatural? La respuesta, la revelación sobrenatural puede ser pública o privada. Ahora, ¿cuál es la revelación pública? La revelación pública es la que realizó Dios en favor de toda la humanidad y que culmina en Cristo y los apóstoles. Ahí aparece una cita bíblica nuevamente, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Voy a leer un fragmento. Dice Hebreos 1: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Entonces, la revelación, Dios se da a conocer al hombre. Esto lo hemos hablado ya en los primeros temas de nuestra formación, cuando hablábamos de las fuentes de la revelación, cuando hablábamos de Dios se revela al hombre. A través de los patriarcas, Dios escoge una persona, Dios escoge a los profetas, es lo que decíamos las teofanías, cuando Dios se va a manifestar al hombre. Y a través de los profetas, luego va pasando el tiempo, llega la plenitud de la revelación, la plenitud de los tiempos, como va a decir Gálatas 4, Dios va a enviar a su Hijo, nos habla a través de su Hijo. Y después ese Hijo deja a los apóstoles como sucesores de lo que Él trae. ¿Y qué es lo que trae Jesús? La salvación. ¿Cómo dispensar esa salvación? ¿Cómo hacer entender? ¿Cómo revelar esa salvación a los hombres? Dios le deja a sus apóstoles. Estos son los que van a suceder a Jesucristo. Ellos son donde va a quedar depositada esa fe, esa revelación. Queda depositada ¿dónde? En los apóstoles. Por eso, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 84, hablando del depósito de la fe confiado a toda la Iglesia, la interpretación del depósito de la fe, numeral 84 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: el depósito de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Entonces tenemos que el depósito de la fe fue confiada a toda la iglesia. ¿Quiénes son los depositarios? Los sucesores de los apóstoles. O sea, primero Jesús deja encargado a los apóstoles y los sucesores legítimos de los apóstoles, que son los obispos, que tienen la plenitud del sacerdocio. Los presbíteros tienen participación en el sacerdocio, la plenitud lo tienen los obispos. También tienen colaboración en el sacerdocio los diáconos. Entonces, en dispensar estas gracias. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 66, dice: no habrá otra revelación. Dice: la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. En el numeral 67
nos va a hablar de la revelación privada. Dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar, entre comillas, mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, debe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar, entre comillas, revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Nos aclara el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 67 lo que son las revelaciones privadas. Ahora, las revelaciones privadas consisten en ciertos acontecimientos que Dios comunica a personas particulares, por lo general muy entregadas a Él. Son revelaciones que Dios a ciertas personas se da a conocer. Nosotros, como miembros de la Iglesia, ¿estamos obligados a creer en esas revelaciones? Pues no, solamente estamos obligados a creer en la revelación pública, aquella que fue dada por Jesucristo, está contenida en las Sagradas Escrituras, en la tradición que fue puesta al magisterio de la Iglesia. Eso es lo que estamos obligados a creer, no en las tradiciones privadas. Entonces, surge otra pregunta. ¿Cuál sería entonces el sentido de la intervención de la autoridad eclesiástica en este asunto de las revelaciones privadas? Cuando la autoridad eclesiástica aprueba una revelación privada, quiere decir que no encuentra ninguna oposición entre esa revelación, la relación entre la revelación privada y la revelación pública. Esto que está contenido en la Biblia y en la tradición apostólica. Pero cuando al contrario la Iglesia rechaza esa revelación privada, quiere decir que la Iglesia está viendo alguna oposición entre la supuesta revelación privada y la revelación pública, o que simplemente sospecha que puede tratarse de algún fraude para engañar a la gente. Entonces, la autoridad eclesiástica es la que vela por la integridad de la transmisión de la revelación. Por eso es que la Iglesia está llamada a velar, y la Iglesia en el año 2012, creo, hizo pública Benedicto XVI, algo que Pablo VI, creo que fue Pablo VI que había hecho, la norma para determinar las revelaciones privadas. El ordinario del lugar, el obispo, quien es el responsable de ese territorio, esa porción eclesiástica donde surja una supuesta, entre comillas, revelación privada, es el que tiene que intervenir en esos asuntos. Cuando surge noticia de que hay una revelación privada, que una persona tuvo una revelación y esto quiere dar a conocer al mundo entero, dice la persona, pero es el ordinario del lugar, el obispo, el que tiene la autoridad. Una revelación privada no está sobre la autoridad del Papa ni de los obispos. El obispo, el ordinario del lugar, es el que tiene la autoridad. Dios se sigue revelando a cada uno de nosotros. Habíamos dicho, Efesios 2, 22 creo, habíamos dicho que edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Cristo es la piedra angular, donde estamos siendo construidos para ser morada de Dios mediante el Espíritu. Jesús es la plenitud de la revelación. Jesús trae toda la revelación, ya no hay más nada. Pero recuerden, Jesús dijo, hay otras cosas que cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu revelador, Él les va a dar a conocer. Nosotros somos portadores de ese Espíritu, de los dones del Espíritu Santo, mediante el sacramento del bautismo. Nosotros estamos llamados
por medio del bautismo a ser otros Cristos. O sea, somos portadores de la revelación de Dios. A través de los sacramentos que la iglesia, que son medios por la cual la iglesia dispensa las gracias, también estamos llamados a extender, a propagar esta revelación divina, lo que también se puede llamar como evangelizar. Somos llamados a evangelizar. Existen las revelaciones sobrenaturales, públicas y privadas. Las públicas ya están todas. Con Jesús culmina todo eso. El Espíritu Santo nos lo da a entender. Ahora las revelaciones privadas son aquellas que tienen ciertas personas de modo particular, pero no están, como decía el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 67, vuelvo a repetir esa parte. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Estas revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. En una cierta época de la historia surgen estas revelaciones. Entre esas podemos contar esas revelaciones, que a esas místicas santas de la iglesia, como surgen las devociones, que son las devociones. En ciertas épocas surgen estas devociones para ayudar a fortalecer la fe cristiana católica. Las revelaciones privadas que no van en discordancia con la revelación pública, con las Sagradas Escrituras, con el depósito de la fe, son las que son aprobadas por la iglesia, y la iglesia da como diríamos luz verde para que se puedan practicar ciertas manifestaciones religiosas de culto popular en las diferentes partes donde surgen estas revelaciones, pero es el ordinario del lugar quien tiene que decidir eso. Todas estas prácticas que se hagan en ciertos lugares donde surgen revelaciones privadas no pueden contradecir ni puede superponerse a lo que es el magisterio de la iglesia, ni a la autoridad del Papa y de los obispos. Sigue diciendo el Catecismo, dice, la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la iglesia. El sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en esas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo a sus santos, o de sus santos a la iglesia. Acá viene lo interesante, y con esto culminamos. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Fuerza, que Dios te bendice.